Bienvenidos al canal nuevamente. Está un poquito al debe, sí, la verdad es que está un poquito al debe con las preguntas que me han hecho en el canal. Entonces vamos a aprovechar, vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posible en este ratito. Así que vamos a ver, por ejemplo, tengo esta de Pedro 10, que está acá. Me pregunta por un video anterior que hice de preguntas de hecho las mismas preguntas del canal. Quedo con una duda a qué me refería con mantenciones. Bueno, estamos hablando obviamente de sitios web, ¿cierto? De venta de sitios web. Entonces, las mantenciones son todo servicio que ustedes puedan ofrecer a un cliente que ya le hacen un sitio web, que le entregan el sitio web. Como siempre les he recomendado, les recomiendo, por ejemplo, ofrecer mantenciones. Así van a poder mantener una relación con el cliente y no va a pasar eso típico y que pasa muchísimo de que uno hace un sitio web, se acaba el proyecto, se entrega el sitio web al cliente y uno no ve más al cliente, ¿cierto? Eso pasa muchísimo. Entonces, eventualmente, cuando el cliente necesite esa mantención, ya no va a tener esa relación contigo, ya no va a tener ese contacto contigo y probablemente va a empezar a buscar algún tercero, el que tenga más a mano en alguna plataforma como Freelancer, Fiverr, etcétera. Entonces, al final, por no mantener esa relación, perdimos ese cliente. Entonces, básicamente, mantención es eso. Es, por ejemplo, ofrecer un servicio de continuidad para el sitio web. Todo sitio web, la verdad que cualquier tipo de sistema. Como ustedes ven, siempre, por ejemplo, incluso aparatos electrónicos necesitan mantenimiento, ¿cierto? No pueden funcionar eternamente sin mantenerlo. Cualquier tipo de sistema, como les digo, tiene que ser mantenido. Y un sitio web no es una excepción. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro primero nosotros, como diseñadores, programadores, desarrolladores. Y también, obviamente, tiene que tenerlo claro el cliente. Entonces ahí van ustedes a ofrecer este servicio y poder mantener esta relación y así poder tener un flujo estable, un flujo, por ejemplo, azul en los ingresos de ustedes. Porque, ¿qué pasa? Podemos tener meses muy buenos, podemos tener muchos clientes, ¿cierto? ¿Qué pasa? Llega un mes en que nadie nos pide nada, ningún trabajo y nuestros ingresos son cero. ¿Qué pasa cuando tenemos clientes de mantenimiento? Cuando tenemos contratos de mantenimiento mensualmente tenemos ingresos. Es un granito de arena que nos aporta mensualmente y que nos permite tener un flujo positivo. Entonces, súper recomendado eso. Espero haber contestado tu pregunta, Pedro. Acá Darkside me dice que explique cómo tratar con clientes y qué documentos hay que ver con ellos. Bueno, en parte, yo creo que en parte respondí esa pregunta con el video de cómo hacer un presupuesto. Así que si no lo has visto, por favor, revísalo. Y próximamente puedo hacer un video sobre los contratos. Así que ojo con eso también. Acá Naya me pregunta, ¿Google Mi Negocio no es más para negocios físicos? Se refiere a un video donde yo mencionaba a Google Mi Negocio como una súper buena alternativa para promocionarnos a nosotros mismos o a nuestras empresas ahí en nuestro SEO local para la gente que está haciendo búsquedas, que está cerca de donde tú estás. Entonces te va a encontrar más fácil porque va a aparecer ahí con un perfil de Google Mi Negocio. Entonces aparece la primera página de Google. Entonces, sí, en realidad está pensado como para negocios físicos, pero la verdad es que esos límites un poquito más restrictivos, por ejemplo, están en Estados Unidos, pero para Latinoamérica, España, es más fácil. En realidad no hay tanta limitación. Por ejemplo, supuestamente te tiene que llegar un correo, por ejemplo, para verificar tu dirección, ¿cierto? Personalmente yo lo hice, me llegó, pero he sabido casos en que la gente simplemente se registra en Google Mi Negocio y no se demora mucho en llegar la verificación y aún así están ahí y aún así pueden tener los beneficios y las ventajas de estar en Google Mi Negocio. Así que juégatela, ocúpalo, no lo pienses tanto, ocúpalo y si te resulta, te genera más ventas, excelente, esa es la idea. Acá Camilo Designer dice, como siempre, tremendo contenido el que das. Muchas gracias. Una pregunta, yo manejo HTML, CSS y JS, pero no toqué WordPress. Para lanzarme a vender páginas web, ¿me recomiendas usar un CMS como WordPress? Por supuesto, te va a permitir ser mucho más productivo, así que totalmente recomendado. Y me dice, ¿y si quiero hacer una página web en WordPress para mi emprendimiento como freelancer, con paquetes como los que mostrabas acá, ya hay plantillas diseñadas? Probablemente me estás diciendo una página que tenga una plantilla para los paquetes, para poder vender por paquetes, como yo recomendaba en este video, ¿cierto? Porque el contexto de esta pregunta es este video donde yo enseño cómo cobrar por venta de sitios web, cómo cobrar diseño web. Entonces ahí da alguna alternativa de vender por hora, de diferencias de lo que era vender por hora, vender por paquete, vender por proyecto, así. Bueno, si quieren ver más sobre eso, va a estar el link a ese video en la descripción. Bueno, espero haberte ayudado, Camilo. Si no, cualquier cosa, seguimos conversando. Vamos a avanzar. Hay unas preguntas que son como muy específicas. Esas las voy a contestar directamente aquí, pero voy a tratar de contestar acá las preguntas que les sirvan a la mayor cantidad de gente. Entonces, vamos a seguir avanzando.
Bueno, acá Darkside de nuevo, súper buen suscriptor, me dice que si tú le pides al cliente, por ejemplo, fotos o cosas así de sus productos y los textos que irán en la página, ¿y qué haces si no te las entregan en un plazo razonable? Bueno, básicamente para ver el tema del plazo, bueno, básicamente tú tienes que hacer por ejemplo una carta Gantt donde tengas hitos que hay que cumplir, ¿cierto? En un cronograma. Tienes que tener responsabilidades que son tuyas y del cliente. Entonces ahí tienes que decirle claramente que si esa persona no te entrega ese contenido en tal plazo, esta etapa que viene después, que va a ser como dependiente, ¿cierto? No va a poder comenzar. Entonces así el cliente va a entender que tiene que tener prisa para tener eso listo y que tiene que trabajar en conjunto contigo. Tienen que ser un equipo. Comprometerlos a seguir esas fechas porque es un trabajo en equipo y que no va a resultar si no trabajan en equipo. Entonces es muy importante, así el cliente se va a sentir más comprometido. Así que ese es mi consejo. Sigamos avanzando. Acá Joel me pregunta, ¿qué tips me podrías recomendar para una tienda de equipos de cómputo que no tiene una tienda virtual? Buscando componentes conocí al dueño del negocio que no ocupa muchas redes sociales y no tiene web. Crea una tienda virtual fácilmente con WooCommerce y WordPress. Yo voy a hacer un tutorial, próximamente lo voy a subir, yo creo que en un par de semanas, así que si quieres verlo ahí, perfecto. Si no, hay muchísimos tutoriales en YouTube. Si nunca has hecho algo de esto, te recomiendo, por ejemplo, usar alguna plantilla de Astra. Hay bastantes como, por ejemplo, para tiendas de e-commerce, para tiendas online, y reemplaza la foto ahí y va a tener como un prototipo para poder mostrarle al cliente. Entonces así rápidamente va a poder mostrarle algo y empezar a trabajar en base a eso. Así que ese sería mi consejo. Ok, acá Martín Montserrat me dice, excelente video Rodrigo, muchas gracias, saludos desde México. Una pregunta, ¿hay un software como SEMrush que sea gratis o una versión light? La verdad es que no he encontrado alguna alternativa así a ese nivel como SEMrush, pero la verdad es que puedo ocupar SEMrush con la prueba gratuita. De hecho, en este mismo video que tú estás comentando, tú sabes que tengo un enlace a una prueba gratuita, así que si les interesa, pueden verlo ahí. Obviamente siempre voy a estar atento que si encuentro alguna herramienta de SEO buena, que obviamente sea comparable con SEMrush, que sea más barata, por ejemplo, la voy a analizar, voy a subir algún video. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Ahrefs, que es como la competencia más grande de SEMrush, y los precios en realidad aparentemente son un poquito más baratos, quizás podría haber esa, pero no sé si en realidad hay demasiado interés en SEO para cubrir acá en el canal. Tendría que irlo viendo con el tiempo. Obviamente el canal es chiquitito aún, entonces tengo que ir viendo, construyendo audiencias, sabiendo lo que le gusta a la gente, escuchar lo que quieren aprender. Entonces voy a verlo. Bueno, Martín, esa es mi respuesta por ahora. Teniente Dan Taylor, qué buen nombre. Me dice, Rodrigo, muy buen tutorial, muchas gracias. Te hago una consulta. Cuando entregas una web a un cliente hecha con Elementor y el cliente quiere editar el contenido, ¿lo puede hacer él o lo haces vos? No sé si le enseñas a que lo edite en alguna capacitación. Súper buena pregunta, Teniente Dan Taylor. Personalmente, lo que a mí me parece lo mejor es que los clientes no modifiquen el contenido, por ejemplo, de las páginas hechas con Elementor, ¿cierto? Que son páginas, no son posts, no son entradas, no son como blog que obviamente tú tienes que irlo creando para ir generando contenido en tu sitio web. Son estas páginas como estáticas, ¿cierto? Entonces yo prefiero que el cliente no las toque porque en realidad la posibilidad de que estropee algo es alta, obviamente, porque no tiene el conocimiento necesario. Entonces, en ese caso, cuando los clientes tienen ese perfil que necesitan que más que nada que alguien le administre la página o que ellos no se van a preocupar de esa parte, que son esas páginas estáticas, yo simplemente lo que hago es que el cliente no tiene el usuario administrador. El usuario administrador lo tengo yo, por ejemplo, y la persona que edita el correo ni siquiera va a tener permiso. ¿Por qué? Porque voy a darle un rol menor en WordPress, con menos permisos. Entonces así no puede editar la página. Obviamente hay casos en que el cliente sí o sí quiere ser el administrador, entonces yo le doy el consejo y le digo esto funciona así y ahí le hago una pequeña capacitación para ocupar WordPress, que puede ser presencial o que también la he hecho por Zoom. Así que básicamente eso. Adrián Rodríguez me dice, excelente Rodrigo y gracias.
quería preguntarte si sabes cómo quitar el más añadir de la barra para que el cliente no pueda agregar páginas o entradas. Súper relacionado con lo que estamos hablando recién, ¿cierto? Gente, si esta parte no le interesa, adelante en el video, no hay problema. Le quiero enseñar rápidamente. Entonces acá, importante, acá en los perfiles, elige suscriptor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el perfil es suscriptor, no tiene permisos para crear páginas o entradas. Solo permite ver cosas, solo por ejemplo permite cambiar sus cosas de su perfil y revisar todo, pero no puede agregar páginas, no puede agregar entradas, entonces no puede editarlas tampoco. Entonces con ese permiso ya tienes esa restricción. Ok, Luciano me dice que gracias, ya he realizado 6 páginas web por mi cuenta y ahora estoy pensando en crear un Instagram y ofrecer mis servicios. ¿Es buena idea? ¿O es mejor obtener clientes en plataformas de freelancer? Súper buena pregunta, Luciano. Los dos métodos, de hecho. Yo no excluiría uno del otro. Podrías crear un Instagram, un perfil de Instagram con tus servicios. Y también podrías estar en todas las plataformas de freelancer que puedas, ¿cierto? Yo estaba en Upwork, en Freelancer, en Fiverr. De hecho, hay varias más. Así que te recomiendo hacer todo. Por ejemplo, en Instagram lo que sí te recomiendo es no solamente, por ejemplo, mostrar un portafolio, sino que combinarlo con historias, hacer un poquito de marketing para que sea entretenido y ahí tú empieces a mostrar tu trabajo. Haz historias así que sean entretenidas, por ejemplo. Entonces, de hecho, eso te va a ayudar porque en esta plataforma tú tienes que funcionar más o menos con las reglas de la plataforma, ¿cierto? No puedes simplemente esperar que funcione como un portafolio web. Tienes que funcionar con las reglas sociales que tiene la plataforma. Entonces, en este caso, manejarse con el lenguaje que tenga Instagram, por ejemplo, si lo hacen en TikTok, es lo mismo. Así que, Luciano, haz todo. Y hazlo más o menos en ese sentido. Acá me preguntan si, primero me dicen gracias por el video, muchas gracias a ti. Me dicen, si tengo Yoast y me cambio a RankMath, acá estamos hablando de SEO para WordPress, unos plugins que ocupa WordPress, rápidamente voy a contestar. Entonces, si tengo Yoast y me cambio a RankMath, lo que yo avance en posiciones, ¿se ve afectado con el cambio? Al contrario, de hecho he visto mejoras en posiciones por 2 razones básicamente. Primero, porque RankMath me parece mejor. Entonces me parece que la forma que hace SEO es mejor. Y segundo, es que también incluye una herramienta de importación, de configuraciones. Entonces, si tú ya estás con Yoast y tienes, digamos, algún tipo de resultado, ¿cierto? De algún tipo de posicionamiento. Cuando tú pasas a RankMath automáticamente te pregunta si tú quieres importar toda esta data de Yoast. En este caso es súper útil porque obviamente hay configuraciones que no van a cambiar. El nombre de tu sitio web no va a cambiar, tu dirección no va a cambiar, cosas así, ¿cierto? Entonces es fácil, es mejor importarla simplemente y ahorrarnos trabajo. Entonces al hacer esto, por ejemplo, cualquier tipo de optimización que tenga también la va a importar. Entonces, por lo menos va a tener la base que va a ser como lo mismo de Yoast. Pero en mi experiencia los resultados obviamente mejoran. Así que te recomiendo esto. Lo que sí tienes que tener mucho cuidado es que al hacer cualquier tipo de migración, bueno, en este caso no es el caso, pero yo solo me preocupo de ese tema de pérdida de ranking cuando las estructuras de la URL cambian, cuando cambian las direcciones, ¿cierto? Entonces ahí sí que el SEO se ve súper afectado. Pero para cambios pequeños incluso no. De hecho, las estadísticas que yo he visto siempre en Analytics y en Google Search Console me demuestran que si bien puede haber una pequeña, un par de días de diferencia, por ejemplo, con unos cambios pueden bajar tus visitas un par de días, pero después cuando ya Google entiende que se cambió el plugin y que se está, por ejemplo, tiene otra estructura, el sitemap, cualquier cosa así, Google ya rápidamente le da un boost a los resultados. Entonces ahí vamos, esa es mi recomendación. Así que espero haberte respondido a esta pregunta. También sobre SEO, me pregunta acá el señor Berning, me pregunta sobre este video que hice de traducción de WordPress con un plugin que se llama TranslatePress. Me pregunta si sirve para el SEO. Mira, directamente no, obviamente, ¿cierto? No es un plugin de SEO propiamente tal, es para traducir un sitio web, pero particularmente yo en un sitio web, en un proyecto que tuve una gran ventaja de SEO, de tener una ventaja de una buena práctica de SEO implementada con la ayuda de TranslatePress. En este caso, por ejemplo, quería traducir un sitio que está en inglés, traducirlo todo al español. Y una cosa que es súper buena es que con TranslatePress tú puedes fácilmente cambiarle, por ejemplo, la estructura al sitio. Entonces la versión que tenga en español,
por ejemplo, sería nombre de tu dominio, ¿cierto? dominio.com/es/ y ahí el nombre de los posts o de las páginas. Entonces, para la misma versión en inglés, tenía, por ejemplo, en de inglés, entonces, y el nombre del título del post en inglés. Entonces, me permitía tener esa estructura, el plugin. Entonces, fue súper fácil para Google entender después que esta era la versión en inglés, esta era la versión en español del sitio. Generalmente, los plugins de este tipo tienen ese problema que generan esa confusión a nivel de estructura, a nivel de URL, ¿cierto? De permalink. Entonces, súper bien en ese sentido, entonces indirectamente me ayudó para el SEO. Agustín Espinosa me dice: hola Rodrigo, tengo 2 dudas. Quiero empezar a vender sitios web, pero no sé lo que debo hacer al vender el sitio. No sé si debo darle permisos en el proveedor de hosting al cliente o si debo darle permisos de administrador en WordPress. La segunda duda es que si debo tener requisitos legales para hacer una página de ventas. Ojalá puedas responder, tus videos me han servido mucho. Gracias, Agustín. A ver, tu primera pregunta. En mi experiencia, yo siempre hosteaba los sitios web de mis clientes, ¿cierto? Yo tenía, por ejemplo, un servidor, de hecho lo comenté en un video recientemente, lo voy a dejar en la descripción, un video que dice, vendes página web, ¿quieres ganar más dinero? Haz esto, ¿cierto? Entonces, en ese video yo cuento la historia de cuando yo hosteaba a mis clientes, porque de hecho creé un emprendimiento de hosting. Entonces, tenía ahí mi servidor con mis clientes, etcétera. La verdad es que el cliente en general, obviamente como no tiene conocimientos técnicos muy altos, los clientes, por ejemplo, clientes, dueños de negocio en general, su cabeza está en su negocio, entonces mientras más le facilitemos el trabajo, esto sea más fácil para ellos, mejor para ellos. Entonces en este caso, por ejemplo, yo solamente les daba un usuario, en este caso, por ejemplo, un usuario suscriptor, de esos que habíamos visto en WordPress, y que tuviera solo pocos permisos y que pudiera, por ejemplo, les daba el usuario colaborador. Entonces ellos por ejemplo, crean sus blogs, ¿cierto? Crean artículos para los blogs, porque de hecho eso es lo que yo siempre les recomiendo a los clientes, que tengan un blog, que empiecen a generar artículos, porque eso los va a ayudar para el SEO, ¿cierto? Van a tener más contenido también en el sitio web. Entonces, de hecho ahí les doy algunas pautas de qué tipo de temas escribir para que tengan más visitas, más tráfico. Bueno. Eso es otra cosa. Siempre me desvío un poquito. Siempre hablo un poquito. Digo una cosita extra. Entonces, en ese caso yo lo hacía así. Le daba a este usuario que tuviera solamente los permisos que él necesitaba y listo. En el caso, obviamente, de que el cliente, el hosting, el cliente lo compre aparte, obviamente él tiene que tener la cuenta, acceso a la cuenta. De todas formas, como tú sabes, Agustín, prácticamente el cliente solo va a interactuar directamente con WordPress, ¿cierto? Es difícil que interactúe con el hosting, a no ser que interactúe, por ejemplo, con webmail, que sea, por ejemplo, si tiene su correo personalizado ahí en el hosting, ahí sí. Pero en general los clientes no interactúan mucho con el hosting. Así que, bueno, espero haber contestado esa parte. Dices también, la segunda duda es que si debo tener requisitos legales para hacer una página de ventas. La verdad, Agustín, yo prefiero no meterme en problemas con esta pregunta. Va a depender de las leyes de tu país. En general, básicamente para vender sitios web, muchas veces podemos hacer contratos simples que no tienen mucha complicación. Eso es lo común en general, sobre todo si están empezando con contratos simples. Te resguarda un poquito del alcance del proyecto y también te va a ayudar en el caso de alguna discrepancia, alguna diferencia en el caso del alcance del proyecto en sí, de qué cosas se hacen, qué cosas no, etcétera. ¿Me entiendes, cierto? Así que básicamente eso. Espero que de ahora en adelante, si tienen alguna consulta, alguna pregunta y me la hacen, y si me demoro un poquito, tengan paciencia, porque probablemente si me demoro es porque después la voy a hacer en un video como este, así que para que sepan. Bueno, chicos, ahora les recomiendo que vean este video que está apareciendo acá, así me ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende los videos para que así lleguen a más gente y el canal crezca. Así que les encargo eso, nos vemos en ese video. Chao, chao.